Estamos nuevamente en Guatemala No se detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala No se detiene. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. No se detiene. Condominios, áreas recreativas y hasta ciclovías. Todo lo que una mini ciudad industrial ideal debe tener para atraer más inversión de empresas extranjeras en Guatemala. Los detalles en nuestro reportaje. Acompáñanos en un viaje a Costa Rica, en donde la mitad de su inversión extranjera directa es gracias a sus zonas francas. ¡Impresionante! ¿Podría Guatemala alcanzar estas cifras multimillonarias? Y en el set nos acompaña Ignacio Basterrechea de Urbop para descubrir lo que necesitamos mejorar en Guatemala para contar con mini ciudades industriales de alto valor. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Más adelante, conoce por qué es importante acelerar la construcción de parques industriales en Guatemala y qué trámites se deben facilitar para lograrlo. Descúbrelo en nuestro reportaje. Guatemala no se detiene. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Yo quisiera arrancar con el tipo de parques industriales que hacen falta en Guatemala y por los que podría apostar Guatemala. Claro, te voy a explicar un poco cómo ha pasado un poco la región en estos últimos años después de pandemia. Muchas de las fábricas que pasaban en Asia se mudó a México y a Brasil. Y obviamente nosotros somos socios de México y parte es manufacturas, es transformar productos, y nosotros tenemos tres cosas muy robustas, y es: uno, talento. Tenemos mucha gente con ganas de trabajar. Dos, tenemos electricidad abundante y con una estructura muy robusta. Y tres, tenemos tierra. Y tenemos capacidad de la empresa privada para poder generar estos espacios. ¿Pero eso lo tenemos en todo el país o hay zonas específicas aptas para estas mini ciudades industriales? Necesitas espacios bastante planos como para poder hacer, pero hay muchos espacios en las mesetas y en el sur de Guatemala, en la meseta del Altiplano, tienes en el norte, pero todo tiene que estar cerca a ciudades con gente, ¿no? Necesitas crear esta densidad de personas que tengan una buena educación o una capacitación adecuada. Ya que hablamos de educación, de capacitación adecuada, hablamos también del talento humano. ¿Qué tipo de empleos son los que podrían venir cuando ya se esté estableciendo estas ciudades industriales en Guatemala? Claro, nosotros es súper importante el poder crear la mayor calidad de vida y bienestar para las personas y para nosotros ciudadanos guatemaltecos, y cómo podemos transformar de las personas que no están encontrando oportunidades y tienen que emigrar, y para poder ser operarios. Entonces, en Costa Rica, hace 10 años, pasaron a las mujeres que recolectaban café a crear dispositivos médicos, a los stents del corazón. Entonces tenemos ya la mano de obra aquí, es esa capacitación que podemos hacer para hacer trabajos de manufactura especializada en salud, construcción de vehículos, no los vehículos completos, pero los arneses o elementos de ellos, y podemos integrar a la cadena de valor de México. Ignacio, ¿hay desarrollos no explorados que son atractivos para el inversionista extranjero? Sí, muchísimos. Nosotros estamos pasando de una etapa de pasar de bodegas o de espacios de almacenaje y logística a espacios de producción. Y para eso tienes que pensar una cadena completa, que no solo es el espacio de en dónde vas a tener tu operación, sino es enfocarte a turismo, ecoturismo. Hay muchísima capacidad para invertir en educación per se. Nosotros tenemos una brecha todavía
en educación que tenemos que empujar y hay mucha inversión para eso, inversiones de alianzas público-privadas como aeropuertos, carreteras. Creo que en Guatemala es un país de oportunidades y eso es en donde podemos impactar. ¿Qué pudiera adoptar Guatemala que ya en otros países de Centroamérica ya han ejecutado? Correcto. Creo que lo primero es tener una visión unificada de marca país hacia afuera, enfocada a atraer negocios. Un ejemplo claro es el CINDE en Costa Rica, que ha funcionado fenomenal. También Pro Dominicana, que también ha sido un ejemplo increíble y es solo un lugar en donde tú como inversionista extranjero puedes llegar y te pueden dar todo el apoyo para tú poder invertir en Guatemala. Eso y que nosotros como guatemaltecos nos creamos que tenemos un país maravilloso, que salgamos en cada interacción que tengamos con algún extranjero y hablar de las maravillas que tenemos. Una diversidad increíble, tenemos gente con ganas de trabajar y es que nosotros nos creamos eso y podamos decir que en Guatemala hay oportunidades y en Guatemala estamos listos para seguir trabajando. Rescato la gente trabajadora guatemalteca, rescato las maravillas que tiene este país y las ganas de salir adelante. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ignacio. Gracias por darnos esos ejemplos que no solamente fue de Costa Rica, también hablamos de República Dominicana y que bueno, también tener esa visión como países para poder obtener un desarrollo y que ganemos todos. Gracias. No, un gusto. Guatemala no se detiene. Hola, soy Wendy Mena, soy la líder de la Mesa de Atracción de Inversión Extranjera de Guatemala no se detiene. ¿Cuáles son los desafíos de Guatemala para cerrar la brecha en disponibilidad de parques industriales para aprovechar el nearshoring? Lo que Guatemala necesita hacer es desarrollar parques industriales que puedan proveer todos los servicios básicos a las empresas interesadas en aprovechar el nearshoring y así poder cerrar esa brecha que nos diferencia de los países de la región que están atrayendo inversiones porque ya tienen infraestructura disponible de manera inmediata para que las empresas se puedan instalar. La disponibilidad de naves industriales en Guatemala es de menos del 5%, lo cual nos pone en una desventaja. Así que lo que necesitamos hacer es de manera acelerada, en los próximos 2 años, poder desarrollar parques industriales alrededor de zonas portuarias, alrededor de las fronteras, para poder cerrar esta brecha. Para que tengamos suficientes empleos en el país necesitamos buenas instalaciones y un clima favorable. En nuestro reportaje de la semana salimos en busca de respuestas sobre por qué los parques industriales son indispensables para tener grandes marcas en Guatemala. ¿Qué nos hace falta para dar el salto de clase mundial? Vamos a verlo. Guatemala cuenta con características geográficas que la hacen atractivo para que empresas apuesten por instalarse en el país, como lo es su accesibilidad por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Estas empresas se instalan en parques industriales, como en el que nos encontramos hoy, que se ubica en Escuintla. Este es Zona Libre Quetzal, que está a 4 kilómetros del Puerto Quetzal. Sin embargo, no es el único parque que se ubica estratégicamente en el departamento de Escuintla. Otros ejemplos que se suman a la lista son Michatoya-Palín y Michatoya-Pacífico. La visión que tuvieron los inversionistas es la posición estratégica que tiene logísticamente el parque, todo el desarrollo. Estamos cercanos al puerto más grande que tiene El Salvador
Estamos a 74 kilómetros de Ciudad de Guatemala y tenemos 200 kilómetros para frontera con México y toda la parte norte del continente. Los parques industriales son espacios diseñados para que empresas de diferentes sectores instalen sus operaciones en un entorno favorable. En el caso de Michatoya Pacífico y Zona Libre Quetzal, aún están en desarrollo y dispuestos a recibir empresas de diversos sectores, como textiles, autopartes e incluso alimentos. Nosotros le estamos apuntando al cliente multinacional, pero siempre tomamos en cuenta lo que es los clientes locales, inversiones nuevas de capital también guatemalteco. Somos muy flexibles en espacios y también en la industria. Consideramos que podemos funcionar para todo tipo de industria. La instalación de empresas extranjeras en parques industriales como estos impactan en la economía de Guatemala. Por ejemplo, de enero a junio del 2023 se registró la cifra de $743 millones en cuanto a la inversión extranjera directa. Guatemala lleva, yo diría que los últimos 5 o 6 años aumentando el dinero que entra hacia el país en materia de inversión extranjera directa. Y eso es algo bueno, pero cuando uno lo compara con otros países todavía estamos al debe, estamos muy al debe. Estaremos en el orden de entre 1 y 2% del PIB, más o menos, la inversión extranjera directa. Comparado a países que reciben inversión extranjera directa más fuerte, rondarán entre 3, 4, incluso hasta 5% del PIB. Guatemala necesita acelerar las construcciones en los parques industriales, que cuenten con los servicios para los inversionistas y que estos apuesten por instalarse en el país. Un parque industrial ideal que sea atractivo para los inversionistas debe contar con amplios espacios para la construcción de naves para las empresas o fábricas que se instalen, designar un área para la entrada y salida de carros, espacios para las oficinas administrativas, áreas recreativas para uso común como una pista de atletismo, canchas para jugar básquetbol y fútbol o un espacio para convivir y preparar asados. Además de ello, es importante que cuente con suficientes parqueos frente a las fábricas para uso de los trabajadores y detrás para el acceso de los camiones que transportan los productos. Asimismo, tener condominios para cercanía de las personas que laboran en las fábricas. A esto se le suma contar con ciclovías y carreteras en óptimas condiciones. Además, un parque industrial ideal debe asegurar a los inversionistas los servicios básicos tales como agua, electricidad, telecomunicaciones, recolección de basura, mantenimiento y el transporte colectivo para los empleados que trabajan en las diversas empresas del parque. Equipar con estas características mínimas los parques industriales en Guatemala es uno de los proyectos de las siguientes fases de construcción para crear una ciudad industrial en Escuintla. Lo que está contemplado aquí es tener instituciones que nos brinden salud, educación y tenemos un área designada ya para la vivienda. Tenemos vivienda para ejecutivos y tenemos vivienda para toda la parte de los empleados, ¿verdad? Y si esto sigue creciendo de esta manera, podemos aspirar a ser independientes con varios servicios como el aeropuerto, ¿verdad? La infraestructura es indispensable para la atracción de inversiones. Sin embargo, no es suficiente. También se requiere de la facilitación de condiciones para asegurar las inversiones a largo plazo. Todo lo que descubrimos durante nuestra visita a los parques industriales de Costa Rica y a lo que Guatemala debería tomar como ejemplo en beneficio de su desarrollo en el área de inversión. Guatemala no se detiene. El Ejecutivo y el Legislativo deben impulsar políticas que permitan la inversión a largo plazo. ¿Cuáles son? La ley de estabilización tributaria para inversionistas y de reglas de juego. Es una ley que está engavetada en Guatemala de por lo menos 10, 15 años.
¿Qué es esa? Que si yo entré a Guatemala con unas condiciones tributarias y de trámites, no me la pueden cambiar durante 10 años. Ojalá que lancen una ley de nearshoring. Así yo le pondría ese nombre. Con la ministra de Economía o el ministro de Finanzas lancen la propuesta de la ley de nearshoring, donde se estabiliza y se garantiza la inversión de gente que viene a Guatemala, inversión extranjera directa para producción que generen más de 300 empleos, una estabilidad fiscal, tributaria, algunos beneficios, etcétera, etcétera, y acogidos a cierto tema donde el gobierno le va a facilitar los trámites. Andrés Sandoval, gerente general de Zona Libre Quetzal, coincide en la necesidad de impulsar una política de nearshoring, pero agrega que el gobierno debe crear incentivos que faciliten la construcción en los parques industriales. Digamos, incluso en las CEDEPs, al desarrollador no tiene beneficios, pero quieren que uno construya, quieren que uno coloque, quieren que uno también. Entonces, el gobierno tal vez podría empatarlo a uno, porque uno le está apostando al gobierno al final del día, y ver qué podemos hacer para que sea más atractivo, porque entre más beneficios pueda tener yo, digamos, de financiamiento, no me tiene que ni dar ningún beneficio fiscal. Si el gobierno dice, ¿saben qué? A todas las CEPs les vamos a dar una estructura financiera especial por medio de CHN o Banrural, donde ellos puedan, digamos, ayuda. En Guatemala existen parques industriales que albergan empresas de diversos sectores. Sin embargo, para lograr el salto a un parque de clase mundial, es necesario que cuenten, más allá de las áreas para las fábricas, con espacios para oficinas administrativas, de recreación, ciclovías, condominios y asegurar el acceso a servicios como agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte, con el fin de que sea un espacio atractivo para las empresas. Además, para facilitar esa atracción de inversión extranjera, es necesario que el Ministerio de Economía impulse la Ley de Estabilidad Jurídica de Inversiones y cree una ley de nearshoring. Además de ello, generar incentivos para los parques industriales, como financiamientos para impulsar el desarrollo y construcción de los mismos. Con imágenes de Gabriel Molina, reportó para Guatemala No Se Detiene, Jimena Santiago. Y continuamos en este viaje por el eje de atracción de inversionistas. Y ya que mencionamos la palabra viaje, Jimena Santiago visitó un parque industrial fuera de las fronteras del país para saber cuánto nos falta para llegar a ese nivel alto de atracción de empresas internacionales. Veamos el ejemplo de cómo se maneja este sector en un país vecino de la región, Costa Rica. Guatemala no se detiene. Durante los primeros 3 trimestres del 2023, Costa Rica registró $2.691 millones en inversión extranjera directa, un aumento del 16% en comparación con el mismo periodo del 2022. De esta cifra, el 51% correspondió a empresas ubicadas en zonas francas. Los gobiernos reconocen al día de hoy que la cantidad de inversión extranjera que ha venido y la cantidad de empleos que genera, que son más de 120,000 empleos en Costa Rica, directos más indirectos, que debe ser 1.5 veces eso, es importantísima y es un pilar. Según datos del CINDE, la agencia promotora de inversión extranjera directa de Costa Rica, el país cuenta con 33 zonas francas. Entre ellas están La Lima y Green Park. Este es el Parque Industrial La Lima, ubicado en Cartago, Costa Rica, en el cual de sus más de 1 millón de metros cuadrados alberga diversas industrias, entre las cuales se encuentra manufactura avanzada, ciencias de la vida y otros servicios. Desde el inicio, ¿verdad? El parque fue pensado para atraer empresas de manufactura avanzada, de ciencias de la vida y eventualmente servicios, porque estamos ubicados en Cartago, que es una ciudad donde hay una abundancia de mano de obra y
las características, ¿verdad?, de habilidades del cartaginés llaman para no solamente tener trabajo industrial, sino para atender también servicios, ¿verdad?, desarrollo y diferentes tipos de trabajos que llaman para servicios, ¿verdad? Otro de los parques que está enfocado en atraer empresas de tecnología en dispositivos médicos y de salud, así como de manufactura avanzada, es The Green Park Free Zone, ubicado en Alajuela. Carlos Acapa, director ejecutivo de este parque, considera que apostar por industrias de alto valor es conveniente para la economía de un país. Mucha de la ventaja es que puedes encontrar una industria más estable. Y no digo que las otras industrias no lo hayan sido, pero creo que por el alto nivel de sofisticación, el alto nivel de inversión que genera la alta tecnología, vuelve al sector muchísimo más estable en el largo plazo. Guatemala tiene el potencial de alcanzar este alto nivel de atracción de empresas internacionales y para lograrlo es importante determinar en cuál sector en específico busca enfocarse el país y luego atraer una empresa que funcione como ancla para generar confianza en otras. Primero tiene que tener una seguridad política y jurídica estable, ¿verdad?, que pueda garantizarle a las empresas que pueden llegar a invertir a Guatemala sin ningún temor a que las reglas vayan a cambiar en el corto plazo, ¿verdad? Porque estas empresas invierten no pensando en 5 años, sino que en 20, 30 o más años. Seguido de eso, es importantísimo tener la mano de obra necesaria y calificada para poder atender este tipo de industria, ¿verdad? Sin eso es imposible. Guatemala puede lograr este desarrollo industrial, sin embargo requiere de la cooperación de varios actores. Es decir, de la Agencia de Inversión Extranjera, el gobierno, el sector privado y académico del país. Importantísimo es que se entienda que no solo las agencias de promoción son parte de esto, sino que directamente el Ejecutivo, ¿verdad? Cuando un gobierno está y es propositivo y se ve a los altos ejecutivos del gobierno que están enfocados en esto, eso llega a generar una confianza importante en el inversionista. La clave de todo esto es la comunicación y la coordinación entre las diferentes entidades. No se vale que las universidades estén impartiendo carreras específicas que resulta que no son demandadas en este ambiente que tenemos de dispositivos médicos, de manufactura avanzada y servicios. Entonces, me parece que el rol existente al día de hoy no está mal. El rol debería continuar. Lo que sí me parece es que tiene que existir una coordinación entre ellas para que nos alineemos desde las empresas multinacionales que requieren, las universidades que imparten esto y el gobierno que pueda facilitar, ¿verdad?, esta unión, y el sector privado, claramente nosotros como parque, ser facilitadores también de estas informaciones. La cooperación de la Agencia de Inversión Extranjera, el gobierno, el sector privado y académico es clave para que Guatemala apueste por especializarse en uno de los sectores industriales como en tecnología. Asimismo, crear las facilidades para que los inversionistas opten por instalarse en el país, para generar un clúster que dé como resultados el crecimiento y la estabilidad de la inversión extranjera. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. Guatemala no se detiene. ¿Cuántos parques industriales deberíamos tener en 2032? Tomando en cuenta que como Guatemala queremos llegar a una meta de más de 2.000 millones de inversión extranjera directa anual, para poder hacer esto necesitamos atraer muchísimas nuevas empresas, lo cual significa que tenemos que desarrollar en los próximos años por lo menos entre 10 y 20 parques industriales nuevos que puedan cumplir con esas características que buscan los inversionistas extranjeros. Soy Quique Godoy,
excomisionado de Pronacom y exconcejal primero de la Municipalidad de Guatemala. Este segmento es Pregúntale al experto. Generar competitividad en Guatemala tiene 3 grandes aspectos. El primero es invertir en la institucionalidad, y esto no solo es dinero, sino que es mejorar la fortaleza de las instituciones, que eso ayuda a darle certeza al potencial inversionista acerca de los trámites, acerca de los procedimientos y acerca de cualquier otro tema que podría haber para instalarse y operar en Guatemala. El segundo tiene que ver con invertir en el capital humano. Necesitamos poder invertir en el capital humano para mejorar el nivel de nutrición, el nivel de capacitación, el nivel de conocimiento, habilidades y destrezas de los guatemaltecos para que puedan optar a mejores empleos, a mejores oportunidades. Y el tercero, y uno de los más fuertes en recursos, sería invertir en infraestructura. Pero es invertir en infraestructura macro a nivel de conectividad entre las ciudades, los puertos, los aeropuertos, pero especialmente hay un tema que se ha trabajado mucho en Pronacom, está en lo que fue la agenda urbana que se desarrolló y en la política nacional de competitividad, y es construir las ciudades intermedias, entre 10 y 15 ciudades intermedias que van a albergar a casi 7 millones de guatemaltecos en los próximos 15 años, y es preparar esas ciudades, la infraestructura de movilidad, la infraestructura de agua, de desechos sólidos, del manejo de las ciudades en sí, el desarrollar la capacidad de electricidad en muchas ciudades como Zacapa, o Xela, o Cobán, o Puerto Barrios, es indispensable para que puedan llegar inversionistas a esos lugares. Lo que necesitamos es generar lo que hablamos antes, porque de poco nos sale tener oficinas de promoción de inversión si cuando voltean a ver Guatemala ven el caos que estamos viendo con el lío democrático, que si quién va a tomar posesión, que si cuándo, que si cómo, que si la certeza de las cortes, que si no hay infraestructura adecuada. Entonces, de poco nos sirve tener vendedores de imagen de inversión fuera de Guatemala si no tenemos un producto que podamos vender en Guatemala. Si nos conviene tener ese tipo de especialización, hay que encontrar áreas de tecnología, de la industria naranja, todo este tipo de cosas de crear contenidos. Ahora hay un negocio enorme de crear contenidos para redes sociales, para plataformas y demás. Eso es importante, pero necesitamos capacitar y entrenar a personal para que tengan las cualidades y habilidades y destrezas que requieren esas industrias para poder operar en Guatemala. La primera sí es terminar de implementar las 2 herramientas que se diseñaron desde Pronacom junto con el gobierno central y Fundesa, que son la agenda urbana, generar las condiciones adecuadas en esos territorios para poder retener y construir ahí el futuro de Guatemala. Segundo, invertir en la infraestructura que va vinculada a la política nacional de competitividad, que también se desarrolló de forma conjunta con Pronacom. Y tercero, poder generar las condiciones adecuadas para brindarle incentivos tanto de infraestructura, de beneficios fiscales, pero en particular poder generar las condiciones de certeza de reglas de juego para el posible inversionista en los próximos años. Esos 3 temas son fundamentales no solo para este gobierno. Estamos en medio del crecimiento del bono demográfico guatemalteco, que es la generación que nació entre el año 2000 y 2020. La estamos desperdiciando y para el año 2035 al 2040 llegará a su pico. Si no hacemos algo ya, vamos a perder esa estupenda oportunidad de tener un crecimiento sostenido, rápido e incluyente en los próximos 20 años. Guatemala no se detiene. Y bueno, ahora queremos saber qué es lo que tú piensas al respecto allá en casa. Y por eso hemos abierto un espacio de opinión en nuestras redes sociales como todas las semanas. Jimena, volvemos contigo. Cuéntanos, ¿qué dice la audiencia? Muchas gracias, Alberto. Y claro, te cuento que en las redes sociales le preguntamos a nuestros seguidores sobre cómo Guatemala puede convertirse en un destino de inversión más atractivo en este 2024. Y esto fue lo que nos respondieron. Comenzamos con el comentario de Byron Aguilar, quien asegura que se necesita certeza jurídica en el país
y que el Estado fortalezca la institucionalidad y gobernabilidad para atraer más inversionistas extranjeros y que puedan instalarse aquí. Mientras que Lorena Montiel comenta que en Guatemala contamos con destinos hermosos para atraer al empresario extranjero, pero que, en su opinión, estos se ven opacados por actos delincuenciales y la violencia que azota a Guatemala, lo cual podría ser un motivo para que el inversionista decida instalarse en otros países. Y Roberto Bauer hace dos reflexiones importantes sobre cómo beneficiaría al país el aumento de inversión extranjera. Primero, asegura que el dólar podría bajar de precio. Segundo, la economía interna se reactivaría en infraestructura para oficinas y ensamblajes como laboratorios de medicina, entre otros sectores. ¿Estás de acuerdo con él allá en casa? Te agradecemos por interactuar con nosotros en las redes sociales respecto a los diversos temas que abordamos cada semana en Guatemala No se detiene. Recuerda continuar comentando, porque tú podrías aparecer en este espacio muy pronto. Seguimos con más. Interesante, como siempre, leer tus opiniones en qué dice la audiencia. Recuerda seguir interactuando con nosotros y bueno, ¿a qué conclusiones llegamos con el tema de esta noche? Te lo resumimos en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. Para facilitar esa atracción de inversión extranjera en parques industriales, es necesario que el Ministerio de Economía impulse la Ley de Estabilidad Jurídica en Inversiones, además de crear una ley de nearshoring e incentivos de financiamiento para impulsar el desarrollo y construcción de los parques industriales. Apostar por industrias de alto valor para que se instalen en parques industriales es conveniente para la economía de un país, ya que brinda estabilidad industrial para una inversión a largo plazo. En Costa Rica, la mitad de su inversión extranjera directa es gracias a sus zonas francas. Esto puede ser imitado por Guatemala si se trabaja en adoptar un modelo similar de atracción de empresas internacionales. Guatemala no se detiene. El tiempo es oro y pasa volando, por eso llegó el momento de despedirnos de Guatemala No se detiene, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y también recuerda, Guatemala no se detiene, será hasta el próximo lunes. Guatemala no se detiene.